Hola familia, equipo Gano Excel, un saludo muy especial. Les habla el diamante ejecutivo Ricardo Ángel. Quiero darles una bienvenida muy especial a todos ustedes. Qué gusto estar aquí esta tarde de viernes conectado con cada uno de ustedes, compartiéndoles un entrenamiento que sé que va a ser muy importante, que va a estar cargado de conceptos importantes que vamos a aprender el día de hoy para que empecemos a crecer en nuestra economía, para que empecemos a crecer en nuestras finanzas y empecemos a construir nuestro futuro financiero y nuestra fortuna. Saben ustedes que hoy en día en nuestra economía estamos viviendo tiempos muy importantes desde hace, no sé, 50 o 40 años. Se ha creado tanta riqueza como lo que se ha creado en los anteriores 600 o 700 años. Quiere decir que hoy estamos viviendo una etapa de la economía muy especial, llena de oportunidades para aquellas personas visionarias que estén dispuestas a trabajar, que estén dispuestas a hacer esfuerzos, que estén dispuestas a salir de su zona de confort y a construir fortuna. Así que el entrenamiento que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con esos conceptos básicos de educación financiera. Ustedes saben que uno de los grandes déficits, digamos, de la educación que tenemos a nivel tradicional, todos nosotros pasamos por, no sé, 11 o 12 años de colegio, la universidad, bueno, posgrado, los que hicieron maestría, doctorado. Pasamos por un montón de temas educativos, pero en ninguna parte nos enseñaron conceptos de educación financiera, nos dijeron cómo deberíamos ganar nuestro dinero, cómo deberíamos invertirlo, multiplicarlo, qué es un activo, qué es un pasivo, cómo construir fortuna. Y son temas que son demasiado importantes. Ustedes saben que los temas económicos, todos los días necesitas manejar dinero. Desde el momento que abres tus ojos en la mañana, ya necesitas estar teniendo ingresos, ya necesitas dinero. Desde el momento que pones un pie fuera de tu casa, ya estás gastando dinero. Necesitas aprender, porque el dinero es algo que, nos guste o no, tenemos que manejar en el día a día. Nada, ninguna persona puede vivir sin dinero, ninguna persona puede vivir sin recursos en el mundo en el que estamos hoy. Y la invitación no es a que hoy hagamos cuestionamientos si está correcto, bien o no, o mal el sistema, sino a que aprendamos de él, nos aprendamos a defender. Como todo, la economía es un juego, y como todo juego, si aprendemos muy bien las reglas, si aprendemos a jugarlo de manera correcta, vamos a ganar al final del partido. Así que vamos a empezar con algunos conceptos que son muy importantes. El señor Robert Kiyosaki nos dice que una de las grandes falencias de no tener educación financiera en la mayoría de las personas es que no saben cómo leer un balance. Por lo tanto, no pueden saber a ciencia cierta cómo está su economía, ¿sí? Y eso termina normalmente o por colapsar la economía o por hacer inviable las finanzas de una persona. Es decir, que ya sus ingresos superan, sus gastos superan sus ingresos, y pues la economía se colapsa, ¿verdad? ¿Qué es un balance? Vamos a aprender algo muy sencillo. Son cuatro conceptos que se disponen en un balance. El primero son los ingresos, el segundo son los egresos o gastos. Todos sabemos que es un ingreso, es como dinero que ingresa, ¿verdad? Que entra, como su nombre lo indica. Y el ingreso o el gasto, pues es el dinero que sale. Adicionalmente existen otras dos columnas que la hemos escuchado mucho, digamos que sabemos el concepto, pero son las más incomprendidas, y al momento de tomar decisiones financieras donde más errores se cometen, ¿sí? En la vida financiera, en el día a día financiero de cada persona, que es la columna de activos y la columna de pasivos. ¿Qué es un activo? Es algo que tú compras o en lo que tú inviertes que te genera ingresos, es decir, que creas otra fuente de ingresos, ¿verdad? Te va a dar más ingresos. Un pasivo, por el contrario, es algo en lo que tú inviertes o compras que te genera egresos, es decir, te da más gastos de los que tendrías normalmente. Vamos a empezar
hablar de algunos conceptos que son muy importantes. El primero es en la manera en que generamos ingresos. Según Robert Kiyosaki, el educador financiero número uno de este siglo para mí, él plantea que solo existen 4 maneras de generar ingresos en la economía que nosotros vivimos hoy. Existen dentro de esas 4 maneras, están divididas, digamos, en dos, algo que él llama el cuadrante del flujo del dinero. En el cuadrante izquierdo encontramos a los empleados. ¿Quién es un empleado? Una persona que cambia su tiempo, su experiencia, su conocimiento por un salario. Básicamente hace un acuerdo con su empleador y por tiempo invertido, conocimiento invertido y experiencia invertida cobra un salario. Luego están los autoempleados. Los autoempleados son personas que tienen sus propios negocios, pero el ingreso de su negocio depende de su presencia física en él. Ejemplo, el que tiene una tienda, pues que se levanta, la surte, la abre, la atiende. Si no abre la tienda, no funciona la tienda, pues no hay ingresos. O una panadería, una carnicería, o este tipo de negocios que dependen de que la persona esté frente al negocio para que pueda funcionar, ¿verdad? También están, por ejemplo, las personas que tienen profesiones que conocemos como liberales, que son, por ejemplo, un médico que tiene su consultorio, hoy atiende pacientes, 10 pacientes, todos pues les cobra la consulta, pero si mañana atiende 5, pues el ingreso se va a la mitad, y si decide irse, no sé, 8 días de vacaciones, no hacer consultas, pues sus ingresos se van a cero. El concepto del empleado y del autoempleado es que el 100% de sus ingresos dependen de su propio esfuerzo, ¿verdad? No trabaja, no gana. Si un empleado no va a trabajar, pues no le pagan, y si no va mucho, pues probablemente lo echan y pierda su trabajo. Y si un autoempleado, una persona que tiene su propio negocio, un médico, un consultorio, un contador, una oficina, un abogado, no trabaja tampoco, pues no va a generar recursos, no va a generar ingresos. Bien, eso es en cuanto al cuadrante izquierdo. En el cuadrante derecho vamos a encontrar los dueños de negocio, que más bien son dueños de sistemas de negocio, ¿verdad? Es muy diferente tener un negocio a ser dueño de un sistema de negocios. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre alguien que tiene un restaurante, por ejemplo, de comidas rápidas, con el dueño de McDonald's, ¿verdad? Obviamente, aparte del tamaño del negocio, McDonald's es un negocio que está sistematizado. Si ustedes van a comer hoy cualquier plato que sirvan en McDonald's en la ciudad donde usted está, no sé, hamburguesa, que es lo más común, usted va a encontrar el mismo menú, probablemente los mismos precios, hasta el mismo diseño de los restaurantes en cualquiera de las ciudades, por ejemplo en nuestro país donde usted vaya. Es más, si usted va a McDonald's en Tokio, también va a encontrar un sistema muy parecido, unos colores homogéneos, la misma M, los mismos tipos de hamburguesas, etcétera, etcétera. Más allá de eso, el negocio funciona sin la necesidad de la presencia del dueño. ¿Usted cree que para que McDonald's funcione el dueño tiene que ir y recorrer todos los restaurantes todos los días, cerrar la caja, hacer el inventario, etcétera, etcétera? No. El negocio está sistematizado, cosa que, por ejemplo, alguien que tiene un restaurante, que es el que lo abre, probablemente lo atiende, está pendiente, cierra la caja, hace los pedidos, sí tiene que hacer ese trabajo para garantizar que su negocio funcione, ¿verdad? Entonces, en el cuadrante D, lo que hacemos es más bien invertir en un sistema que trabaje por nosotros. Quien trabaja es el sistema. En el cuadrante E, quien trabaja es el empleado. En el cuadrante A también. En el cuadrante E, quien trabaja es el sistema. Si una persona que es dueña de un sistema de negocio, por ejemplo, decidiera irse 8 días de vacaciones, pues su negocio sigue andando porque está sistematizado. Igual si decidiera irse 8 meses, también sigue funcionando y sigue generando ingresos. Por lo tanto, se considera un activo. ¿De acuerdo? Ya ese negocio hace parte de su columna de activos, porque sin la necesidad ni el trabajo ni la presencia de esa persona me está generando ingresos. Luego están los inversionistas. ¿Quién es un inversionista? Personas que tenemos o generamos excedentes de capital, y ese capital o ese dinero lo ponemos a trabajar para nosotros. No sé si ustedes sabían que el dinero puede trabajar por ustedes. Hay una frase muy muy famosa, que es que el dinero es un gran esclavo, pero un pésimo amo. Es decir, el dinero puede trabajar para ti
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, no se cansa, no hace huelga, no hace pausa activa, nada, está trabajando día y noche si tienes la habilidad y el conocimiento de invertirlo de manera correcta, ¿verdad? Pero es un pésimo amo. Si toda la vida estás persiguiendo y estás buscando la manera de buscar el dinero, de poder cambiar tu tiempo por dinero, en esa fórmula de cambiar tiempo por dinero es muy difícil generar fortuna. Es más, las estadísticas lo dicen. Ojo con estos datos que son muy importantes. En el cuadrante izquierdo se encuentra el 95% de la gente en el mundo. Es decir, de cada 100 personas que existen en el mundo, 95 o son empleadas o son autoempleadas, ¿verdad? En el cuadrante derecho está solo el 5% de las personas del mundo, pero eso ya lo sabemos, el 5% y el 95%. ¿Cuál es la cifra? Que es extremadamente importante. El 95% de los millonarios del mundo se encuentran en el cuadrante derecho, es decir, o son dueños de sistemas de negocio o son inversionistas, ¿sí? Quiere decir que al empezar tu negocio en Gano Excel, ¿en dónde estamos ubicados como empresarios de Gano Excel? En este cuadrante del flujo del dinero, estamos ubicados en el cuadrante D. ¿Por qué? Robert Kiyosaki menciona unas características muy importantes de los D. ¿Cuáles son las características? Normalmente tienen un sistema, o normalmente no, obligatoriamente tienen un sistema que trabaja por ellos y tienen más de 500 empleados o son dueños de franquicias de negocio que también tienen un sistema que pues no trabaja solo, pero hace que el negocio funcione. ¿Ok? Nosotros en la industria del network marketing, especialmente en nuestra compañía Gano Excel, si bien no tenemos empleados, podemos crear redes y esas redes pueden crear un concepto de apalancamiento que puede ser impresionante en cuanto a la generación de ingresos y lo que estamos buscando, que es la generación de libertad financiera. Piensa en esto. Si usted dedica 1 hora de su tiempo todos los días en este negocio, en Gano Excel, usted todos los días dedica 1 hora en dar una presentación, en hacer un coffee break, un one to one, y en un par de meses crea un equipo que puede llegar a 10 personas. Un ejemplo, usted invita a un par de socios, 2 o 3, y ellos invitan 1 o 2 y ya completó 10 personas en su red de negocios de Gano Excel. ¿Qué pasa si cada uno le dedica 1 hora al día, al igual que usted tendría 10 horas de productividad de sus socios más la suya, 11 horas de productividad todos los días en su negocio? Ahora, ¿qué pasa si llegas a 50 socios que hagan el ejercicio de dedicar 1 hora al día en su negocio? Que tendrías 50 horas de productividad por día en tu negocio. Ojo con esto, porque este es el concepto que ustedes deben entender de apalancamiento y de generación de riqueza. Bien, por más bueno que seas en el cuadrante izquierdo como empleado o autoempleado, seas el mejor en un área específica, el mejor empleado de tu empresa, o tengas un negocio muy exitoso, un restaurante, una carnicería, mejor dicho, te va súper bien, por más que quieras no puedes trabajar o tener abierto un negocio más de 24 horas al día, ¿verdad? Porque pues 24 horas es lo que tiene un día, no puedes trabajar más, es más, no puedes trabajar ni 20, ni siquiera 18, ¿bien? Entonces en esos cuadrantes de cambio de tiempo por dinero, tu crecimiento siempre es limitado porque tu tiempo es limitado. Mientras que en el cuadrante derecho, ¿sí? Puedes tener crecimiento ilimitado porque en una empresa pueden tener tantos empleados como quieran o necesiten para producir, o en tu red de negocios Gano Excel puedes tener tantos socios como hoy te determines a construir. Imagínate qué puede pasar cuando tengas 1000 personas en tu red de negocios, 5000 personas en tu red de negocios, dedicándole 1 hora al día a este negocio, 5000 horas de productividad en un solo día. Eso se llama apalancamiento y ahí es donde vas a tener la generación de verdadera fortuna. En el caso personal mío, ya completé o estoy llegando a 17,000 socios en mi organización en 6 países. Obviamente que eso genera no solamente unos ingresos muy interesantes, sino empieza a generar el valor de activo importante. Pero ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar un poquito de la mentalidad. ¿Cuál es la mentalidad que tiene un empleado, un autoempleado o un dueño de negocio o inversionista? Resulta que hay algo que el señor Jim Rohn
llama filosofías de vida. Depende de cuáles son las filosofías de vida de una persona, en este caso de cuáles son las filosofías de vida tuyo o tuyas, marcan lo que nosotros hacemos, las metas que nos ponemos, los logros que alcanzamos. Básicamente las personas en las que nos convertimos son definidas por nuestras filosofías de vida o por los valores fundamentales que mueven la vida de una persona. Ahora, cuando hablo de valores, no estoy hablando de ética o de la honestidad, la moral, ese tipo de cosas, no, sino cuáles son los valores fundamentales que hacen que tú hagas lo que haces todos los días, básicamente. Voy a explicarles más bien cómo funciona en el caso del cuadrante del flujo del dinero. Un empleado, por ejemplo, su valor fundamental en la vida es la seguridad. Él valora por encima de todas las cosas la seguridad, tener un empleo estable, un cheque mensual. Son personas que piensan, no sé si han escuchado o algunos de ustedes, al igual que yo, recibí este consejo, por ejemplo, ojalá usted pueda trabajar con el Estado. Mi hijo, mi hija, ojalá usted consiga usted fue a un funcionario público, trabaje con el Estado, porque el Estado no se quiebra, el Estado paga siempre las pensiones, el Estado nunca se atrasa, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces ven el pensamiento de seguridad por encima de todo, inclusive, ojo con esto, por encima de la libertad. Un empleado prefiere sacrificar su libertad, prefiere sacrificar su tiempo, ¿verdad? Porque a nosotros los seres humanos nos gusta invertir el tiempo en las cosas que nos hacen sentir bien, compartir con nuestra familia, realizar nuestros hobbies, nuestras pasiones, nuestros sueños, viajar, qué sé yo. Estoy seguro que no estar en un trabajo todo el día, aunque te apasione muchísimo tu trabajo, estoy seguro que a veces preferiríamos invertir nuestro tiempo en otras cosas. Entonces muchas veces sacrificamos tiempo, sacrificamos nuestra propia libertad por la seguridad, porque el valor fundamental que mueve a los empleados es la seguridad. Por eso les cuesta a veces el que tiene la mentalidad de la seguridad le cuesta desarrollar este modelo de negocio, le cuesta la incertidumbre de un negocio, le cuesta que esta semana subió el cheque, bajó el cheque, esa incertidumbre tenemos que aprender a vivir y tenemos que empezar a cambiar un poco esa mentalidad para poder crecer en este negocio. No es que tener mentalidad de empleado sea malo, no. La mentalidad de empleado te sirve para un empleo, pero tú que estás emprendiendo, que quieres generar libertad financiera, tienes que empezar a cambiarla. Un autoempleado, el valor fundamental que mueve su vida es la independencia. No le gusta que nadie lo mande, que le diga qué hacer, ni a qué horas hacerlo, ni cómo hacerlo. Quiero ser mi propio jefe, yo tomo las decisiones, ¿verdad? Sacrifican muchas cosas, normalmente son personas que tienen horas extensas detrás de un negocio o detrás de una profesión que lo hacen y lo hacen muy bien, generan unos, no un sistema como el dueño del sistema, sino una manera eficaz como realizar su trabajo, aprenden muy bien a un modelo de negocio que les funciona, saben dónde comprar, cómo hacerlo, cómo venderlo, los precios, las utilidades, bueno, aprenden muy bien eso, sacrificando muchas cosas para poder obtener su independencia. Para ellos lo importante es que nadie los mande, ¿verdad? Mientras que en el cuadrante derecho el valor fundamental que mueve a los dueños de negocio o de sistemas de negocio y a los inversionistas es la libertad. Libertad, crecer al nivel donde puedas volver a ser dueño de tus decisiones, donde el dinero no sea un obstáculo para hacer las cosas que tú quieres hacer, donde el tiempo no sea obstáculo para hacer las cosas que tú quieres hacer. No sé cuántos de nosotros tenemos sueños por ahí que no se han podido realizar por temas de tiempo, por temas de dinero. Quiere decir que aún no disfrutamos de plena libertad, ¿sí? Hoy quiero que en su corazón se metan esta idea, que es algo muy importante. Lo dice Robert Kiyosaki en varios de sus libros, y es que no vamos detrás del dinero, no vamos detrás de la posibilidad de la riqueza, sino vamos detrás del sueño de ser libres. Yo creo que si usted le apuesta hoy a empezar a generar una mentalidad de libertad, a tomar las acciones de generar libertad financiera, vamos a tener un futuro muy, muy diferente y un futuro muy prometedor. Vamos a ver entonces, ya explicando esto, ya sabiendo que
con Gano Excel hacemos parte del cuadrante D, que empezamos a crear libertad financiera, que lo que vamos a hacer en Gano Excel no es afiliar gente, no es vender productos, sino construir un activo que me genere ingresos por el resto de la vida. Entonces vamos a ver cómo se ve el balance de una persona pobre. ¿Cómo se ve el balance de una persona pobre? De esta manera: los ingresos van a pasivos, a la columna de pasivos, es decir, la mayoría se dedica a invertir su dinero en pasivos que generen egresos hasta que colapsa su economía. Miren esto, ¿no? Si bien yo sé que a ninguno de ustedes le ha mostrado este balance y le va a decir, bueno, listo, a partir de que usted empiece a generar ingresos de cualquier cuadrante, comience a comprar pasivos hasta que colapse su economía. Nadie le dieron esa clase, pero digamos que a través de un sistema educativo que sí existe, que es la televisión, que es la presión social, los usos y costumbres que tenemos a nivel financiero, de por ejemplo no tener educación financiera, nos llevan a lo siguiente: sales de la universidad, ya eres profesional, no sé, médico, arquitecto, abogado, ingeniero, enfermera, empiezas a trabajar, a generar tus primeros ingresos. ¿Qué es lo que primero te dice el coco financiero? Bueno, hay que comprar un carro, ¿verdad? O por lo menos una moto para transportarse. Algo básico es el transporte, ¿no? Además que el estatus, entonces ya eres ingeniero, ya eres médico, ya eres arquitecto, contador. Ya un contador se ve mal andando en transporte público y necesitas tu propio carro. Y un carro es un activo, un pasivo. Un pasivo. Entonces te saca dinero del bolsillo, te genera gastos adicionales que no tenías antes. Es más, hay muchas personas que en una sola jugada financiera adquieren dos pasivos. Compran el carro y lo compran a crédito. Es decir, tiene que pagar los gastos del carro y los intereses del préstamo. En una sola jugada, dos pasivos. El moto o la moto igual. Luego ya hay que comprar casa propia, porque pues y si empiezas a formar una familia, entonces ya te casas, el sueño de la casa propia que nos han metido durante tantos años en la cabeza. Entonces todos tenemos la aspiración. 15 años pagando intereses, ¿verdad? Ojo con esto, porque una casa o un bien inmueble tiene la doble funcionalidad. Puede ser un activo o puede ser un pasivo, ¿verdad? Si tú compras la casa y te metes a vivir a ella, eso es un pasivo. Si tú compras la casa y la alquilas, la rentas o la arriendas, pues eso es un activo porque te genera un ingreso, ¿verdad? Pero normalmente, ¿qué hace la gente en sus jugadas financieras? Compra la casa a 18 años a crédito y se mete a vivir a ella. Luego tenemos los créditos, viajes a crédito, ojalá también, tarjetas de crédito, ¿cierto? Hay muchas personas haciendo mercado con tarjeta de crédito. Miren, si existiera un código penal de las finanzas, ¿sí? Uno de los crímenes más graves que iría a dar cadena perpetua financiera sería hacer mercado con tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Una casa de descanso, porque entonces ya no solamente estoy pagando mi apartamento, mi casa, sino que ya quiero una casa para los fines de semana, para descansar. Los que viven en tierra caliente quieren en tierra fría, en clima cálido quieren irse a algo frío. Los que vivimos en clima frío pues buscamos clima cálido para tener una casa, una segunda casa de descanso que nos genera obviamente más egresos, mantenimientos, costos, servicios, impuestos, etcétera, etcétera. Un segundo carro porque ya el pico y placa, o por la esposa o por los hijos ya no es necesario tener un segundo o un tercer vehículo. Igualmente, y como esto hay cientos de ejemplos. Entonces fíjense que la riqueza no tiene que ver con la cantidad de ingreso que tú seas capaz de generar, ¿sí? No eres pobre porque generas un salario mínimo, sino porque igualmente puedes generar 10 salarios mínimos o ganarte, no sé, 10 millones de pesos. Si te dedicas a invertir únicamente en pasivos, tarde o temprano colapsas tu economía y empiezas a ser inviable financieramente, o sencillamente te quedas esclavo del empleo o esclavo de tu negocio porque no puedes dejar de trabajar, porque cómo pagas la hipoteca, cómo pagas la cuota del carro, la tarjeta de crédito, la casa de descanso, pues hay que pagar la administración, hay que pagar un empleado que me corte el pasto, que si es de piscina pues que me haga mantenimiento a la piscina, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, el viaje que hicimos lo estamos pagando a 24 meses y ese tipo de ejemplo. Entonces hipotecamos nuestro tiempo futuro, ¿verdad? Y colapsamos nuestra economía. Este
es cómo se vería el balance de una persona pobre, cómo se vería el balance de un millonario, de una persona rica. Sus ingresos van a activos, ¿sí?, que lo que hacen es generar más ingresos y empezamos a crecer los ingresos y a construir fortuna. Ya vamos a hablar un poquito del concepto de la fortuna. Activos como cuáles: negocios. Tu negocio Gano Excel, por ejemplo, es un activo. Si construyes una red que te empieza a generar desde 200,000 pesos, 500,000 pesos de utilidad mensual, 1 millón de pesos, ya es un activo porque te genera ingresos. Ahora, si empiezas a calificar a bronce, por ejemplo, ya estás sobre 2,5 a 3 millones de pesos al mes, pues ya obviamente tu ingreso creció y tu activo también tiene un valor. Ya vamos a hablar un poquito del costo de valor de activo. Si eres rango oro, por ejemplo, ya te estás generando entre 8 y 10 millones de pesos al mes, pues tienes un extraordinario activo, ¿verdad?, que generan ingresos. Puedes tener activos como acciones, finca raíz, por ejemplo, locales, apartamentos, casas rentadas, inversiones, franquicias, ¿sí?, CDTs, bonos a futuro, bueno, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que entre más fuentes de ingreso crees o entre más activos crees, más estable y más grande va a crecer tu fortuna, y obviamente esto unido a tu calidad de vida, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco del costo de activo. Por ejemplo, en el tema de la finca raíz, vamos a hacer un ejemplo que es muy sencillo, y es que en Colombia, por ejemplo, para tener un ingreso de un promedio de 2 millones de pesos, vamos a hablar, tienes que haber invertido en finca raíz un promedio entre 400 y 500 millones de pesos, ¿sí?, que cuesta el apartamento, la casa o local o el activo para que te genere un ingreso o una renta de 2 millones de pesos al mes. ¿Qué sucede en Gano Excel? Quiere decir que si tu negocio hoy te está rentando 2 millones, 2 millones y medio de pesos al mes, ¿sí?, tu negocio Gano Excel, ese activo, ese código, ese negocio hoy tiene un valor comercial de 400 o 500 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa si tu negocio ya no genera 2 millones y medio al mes, sino 25 millones al mes? Te haces platino, te haces diamante, ¿sí? Quiere decir que tu negocio con Gano Excel fácilmente puede costar 4,000 o 5,000 millones de pesos, quiere decir 1.5, 1.6 millones de dólares. Una reflexión muy importante es, honestamente, si tú construyes tu diamante en los próximos 5 años, quiere decir que el activo que tú tienes cuesta 1,5 millones de dólares, 5,000 millones de pesos. ¿De qué otra manera o en qué otro modelo de negocios tú puedes ahorrarte a razón de 1,000 millones de pesos por año, 300,000 dólares por año, ¿verdad?, para construir un negocio como este? Así que esta es una oportunidad realmente impresionante de no solamente construir un activo, sino de construir un activo de alto valor y que el balance tuyo se empiece a ir hacia el lado de los activos. Ya viendo esto, hoy es un muy buen día para que cada uno de ustedes observe su balance, cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, ingresos y egresos, y pues comencemos a generar un plan de trabajo hacia tener unas finanzas saludables, ¿verdad? De poder proyectarnos hacia el futuro, de pensar en nuestro retiro, de pensar, bueno, en lo que vamos a generar hacia futuro. Voy a hablarles un poquito acerca de un libro que para nosotros fue muy importante, nos dio lecciones muy grandes que hoy seguimos aplicando en nuestra vida financiera, y es el libro del hombre más rico de Babilonia. No se lo voy a contar, pero las 7 lecciones más poderosas les recomiendo mucho que lo lean. Y la primera es que somos dueños de una parte de lo que ganamos, ¿sí? El autor del libro recomienda de que cualquiera que sea tu ingreso, tomes un mínimo del 10% y lo pongas en una bolsa que vamos a llamar la bolsa de tesoro o la bolsa de tu fortuna, ¿sí? Si a ti te llegó esta semana un cheque en Gano Excel de $10, 33,000 pesos, coges 3,300 pesos y lo pones en la bolsa de tu fortuna, y ese dinero vas a buscar la manera de invertirlo para que se empiece a crecer y empiece a multiplicarse
tu fortuna. Y todos los ingresos que tú vayas a crear de aquí en adelante, el 10% lo pones en la bolsa. Entonces, empieza a llenar la bolsa, ese es el primer paso, ¿sí? Si puedes con más, maravilloso, pues pones más. Si puedes con el 15 o con el 20, entre más, mejor. Controla tus gastos. Por más que crezcamos, familia, financieramente, que pueda ser diamante, royal, ejecutivo, tener inversiones, si no controlas los gastos vas a vivir problemas financieros. Haz que tu dinero trabaje para ti. Ya hablamos de eso, el dinero es un gran esclavo pero un pésimo amo. Protege tu tesoro, cuida tu fortuna, inviértela de manera inteligente, ¿sí? Cuando nosotros comenzamos con mi esposa a hacer cerca de 7 años a hacer este ejercicio, pues los primeros cheques no eran grandes, mi esposa era rango bronce, yo era aprendiz elite, pero todos los ingresos que recibíamos los empezamos a separar, ni siquiera en una cuenta, no había para cuenta, los separamos en un sobre. Y pues al principio era poquito, 200.000, 300.000, 400, 500.000. Entonces nos reíamos con mi esposa porque decíamos, bueno, nuestra fortuna son 300.000 pesos, 500.000 pesos, 700.000 pesos y así empezamos a crecer. Pero ustedes no se imaginan la velocidad con la que se multiplica el dinero. Hoy obviamente han crecido los ingresos, nuestra fortuna se ha multiplicado varias veces, pero es muy bueno que empieces hoy a hacer el ejercicio de separar tu fortuna. Haz de tu casa una inversión rentable, asegura tus ingresos para el futuro y aumenta tu habilidad para ganar dinero. Estos son los conceptos o las lecciones más importantes del libro. Les recomiendo mucho que se lo lean. Una historia maravillosa. Quiero cerrar con esto que para mí es algo, una de las lecciones más grandes del libro y es la intención de poner la intención de hacernos millonarios, de poner la intención de generar libertad financiera. Para que se cumpla una meta, para que se cumpla un objetivo, debe existir la intención de que eso ocurra. Si no tienes la intención de que eso pase, es muy improbable de que pase. El libro nos deja un mensaje muy poderoso, que es con el que quiero cerrar hoy, y dice que el oro acude fácilmente en cantidades más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte, lo que les compartí ahorita, de sus ganancias para crear un bien en su previsión de su futuro, en previsión, perdón, de su futuro y el de su familia. El oro acude fácilmente en cantidades más importantes al hombre que reserva no menos de una décima parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. No sé cómo se explica eso, no tengo una explicación para ello, pero si a partir de hoy comienzas a separar tu fortuna, comienzas a respetar la fortuna que va a ser para tu retiro, para tu calidad de vida hacia el futuro, el dinero te va a perseguir. Quiero dejarlos con una frase muy poderosa que me dijo el diamante Arnulfo Camacho hace algunos años, que en paz descanse, y es que hacer network marketing, hacer Gano Excel y hacerlo en serio es cambiar las reglas del juego, de pasar a perseguir el dinero a que el dinero te persiga a ti. Así que si hoy sabemos muy bien con fundamentos importantes cómo manejar nuestro dinero, cómo aumentar nuestra columna de activos, cómo hacer de nuestras finanzas sean saludables, seguramente muy pronto vamos a estar celebrando también tu libertad financiera, tu historia de diamante. Y tenemos, bueno, tareas muy importantes, empezar a mirar nuestro balance, empezar a generar crecimiento importante dentro de nuestro negocio, porque lo que estamos buscando no es el ingreso, sino la consolidación del activo de cada uno de nuestros negocios Gano Excel y obviamente pues nuestra libertad financiera. Quiero cerrar con el concepto de la libertad financiera, y es que libertad financiera es que tus activos generen los ingresos suficientes para cubrir tus gastos. Ahora, la libertad no es una cifra exacta, porque si tú hoy dices, te sientas a hacer cálculos, bueno, mis gastos básicos de vivienda, transporte, alimentación, de mi familia, educación, bueno, diversión, son 5 millones al mes. Quiere decir que si tus activos logran cubrir esos 5 millones, tú ya eres libre financieramente, no vas a tener que volver a trabajar, sino que tus activos se van a encargar de mantener tu estilo de vida. Bien, ahora habrá personas que dicen, no, mis costos básicos son 10 millones mensuales, entonces debes invertir lo suficientemente en activos para que esos activos generen los ingresos para cubrir tu estilo de vida. Así que hoy
en el negocio que nosotros estamos, en la oportunidad que nosotros estamos, por primera vez en la historia de la economía del mundo podemos crear un activo de alto valor, sin grandes inversiones financieras, sin conocimientos especializados, sin maquinaria, sin grandes terrenos, solamente con la disposición de invertir el tiempo, de querer aprender y sobre todo de tener la intención de que esto funcione. Así que familia, espero que este entrenamiento les sirva mucho. Qué gusto de verdad estar acá una tarde de viernes. Recuerden que tenemos hoy, el resto de la noche, todo el fin de semana para seguir consolidando nuestras metas, para hacer un cierre de semana realmente exitoso. Les deseo muchísimos éxitos para el cierre de esta semana y que estos sean los conceptos básicos que empiecen a llenar tu vida de grandes logros, de metas conseguidas y por supuesto de libertad financiera, que es lo que estamos persiguiendo acá. Recuerden, no estamos detrás del dinero, estamos detrás del sueño de ser libres. Dios los bendiga y hasta la próxima.